Muy buenas noches con todos. Chicos, por favor me confirman si están viendo mis diapositivas. Buenas noches, doctor. Sí se puede ver. Buenas noches, doctor. Doctor, sí. Buenas Muy noches, bien, doctor. muy bien. Buenas noches, chicos. Vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Vamos a ver esta parte del sistema digestivo. Por favor, todos a través del chat vayan poniendo sus nombres y apellidos completos. Muy bien, entonces continuando con la anatomía del sistema digestivo, la primera parte ya les pasé, lo pueden revisar. Continuando con la anatomía del sistema digestivo, vamos a hablar el día de hoy acerca de la anatomía del intestino delgado, ¿no? En este caso incluye tres porciones, que es el duodeno, el yeyuno y el ilio. Entonces, el intestino delgado está conformado por tres estructuras. El duodeno, que mide aproximadamente 25 centímetros, el yeyuno, 1 a 1,7 metros, y el ilion de 1,6 a 2,7 metros, ¿no? Sumado puede alcanzar incluso un tamaño de 7 metros, se dice, ¿no? Entre el yeyuno y ilion y el duodeno. El 40% del intestino delgado está representado por el yeyuno y el 60% está representado por el ilio, ¿no? En esta parte. Muy bien. El intestino delgado, ¿no? Dentro de su estructura general, está formada lo que es por una capa mucosa, tiene lo que es una capa submucosa, una muscular y una serosa. La capa mucosa, ¿no? Presenta lo que es un epitelio. El epitelio que presenta es de tipo, este epitelio simple cilíndrico con microvellosidades y células caliciformes. También presenta una lámina propia, que es tejido conectivo laxo. Presenta una especie de tejido linfoide que se les conoce como las placas de Peyer, que tiene función inmunológica, ¿no? También tiene ahí unas glándulas intestinales o también llamadas encargadas de la producción del jugo intestinal, ¿no? También el intestino delgado produce jugo intestinal y eso lo hacen las criptas del Lieberkühn o glándulas intestinales. Presenta su muscularis de la mucosa, que es músculo liso, ¿no? Que ayuda al peristaltismo, al movimiento para mezclar los alimentos. Luego tiene una capa mucosa, que es básicamente tejido conectivo laxo, donde encontramos el plexo mientérico, el plexo nervioso submucoso de Meissner, ¿no? Que acompañado de vasos y nervios. Y en el duodeno ubicamos unas glándulas especiales que se llaman las glándulas de Brunner, ¿no? Cuya secreción amortigua lo que es el jugo gástrico o quimo que procede del estómago. Entonces, la importancia de las glándulas de Brunner en el duodeno es neutralizar la acidez gástrica procedente del quimo, que es el alimento formado en el estómago, ¿no? Si les hago esa pregunta en el examen, ya saben la respuesta. La capa muscular, que está formada por una longitudinal externa, una capa longitudinal externa y una capa circular interna, ¿no? Ambas son de músculo liso y son las encargadas de dar las ondas peristálticas para el avance del alimento a través del intestino delgado. Y acá también en la capa muscular encontramos lo que es el plexo nervioso mientérico o de Auerbach. No se olviden, el plexo de Meissner es en la capa, en la capa mucosa, en la capa, lo que es el plexo el submucoso de Meissner, en la capa submucosa, y el plexo mientérico de Aurach en la capa muscular. Y por último tenemos la capa serosa, que es el peritoneo, que deja lo que es una fijación o una franja a nivel posterior. Acuérdense que el intestino delgado, ¿no? Hay zonas retroperitoneales, hay zonas que no están cubiertas con peritoneo, como es en este caso el duodeno, sobre todo la primera porción, que es el retroperitoneal, y lo demás sí está cubierta lo que es por peritoneo, ¿no? Y dentro de ello se encuentra una estructura que la sostiene, que es el mesenterio, ¿no? Ese es el medio de fijación del intestino delgado. Muy bien, entonces vamos a hablar específicamente de esta estructura anatómica que es el duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. El duodeno mide aproximadamente de unos 25 a 30 centímetros de longitud, tiene un diámetro de 3 a 4 centímetros, ¿no? Y se le llama duodeno debido a que se creía que medía aproximadamente 12 traveses de dedo, su longitud, ¿no? Al tener esta longitud de 12 traveses de dedo, llevo el nombre de lo que es de duodeno. El límite proximal sería pues el estómago, su porción pilórica, en este caso sería el esfínter pilórico, y el distal sería el ángulo duodeno-yeyunal o ángulo de Treis,
¿no? Acuérdense que el ángulo de trace es el ángulo que divide al duodeno, lo separa del yeyuno, ¿no? Que se encuentra a nivel de la lumbar 2. Dentro de su estructura, el duodeno presenta porciones, ¿no? O 4 porciones, una primera porción, que es la superior, de ahí una porción, una segunda porción, que viene a ser la porción descendente, una tercera porción, que viene a ser la porción horizontal, y una cuarta porción, que viene a ser la porción ascendente, ¿no? Ahí está la cuarta porción. Entonces vamos con la primera porción, que es la porción superior. Mide 5 centímetros de longitud y esta porción es la que no cuenta con peritoneo, este es retroperitoneal, por si acaso, por eso se le llama porción libre, no está fija a esta zona. Acá en la porción superior, en una radiografía podemos observar como un bulbo, a cual se le conoce como el bulbo duodenal. Entonces, si les hacen la pregunta, ¿dónde observamos el bulbo duodenal? Es a nivel de la primera porción. El duodeno en la porción superior o primera porción se relaciona hacia anterior con el hígado y con el cuello de la vesícula biliar, ¿no? Con el hígado, acá, con el hígado y el cuello de la vesícula biliar. Y hacia posterior se relaciona con el conducto colédoco, ¿no? Este es el conducto colédoco, que nace de la unión del conducto hepático y el conducto cístico, ¿no? El conducto colédoco, la vena porta, y lo que es la arteria gastroepiploica derecha, ¿no? La arteria gastroepiploica derecha, va a irrigar lo que es la curvatura mayor del estómago. Hacia superior, hacia superior, se relaciona lo que es con el ligamento hepatoduodenal, ¿no? Con el ligamento hepatoduodenal, que contiene de derecha a izquierda lo que es el colédoco, ¿no? Este es el ligamento hepatoduodenal, que envuelve todas estas estructuras. Si nos vamos de derecha a izquierda, tenemos lo que es al colédoco, a la vena porta y a la arteria hepática. Está la arteria hepática en este caso, ¿no? Entonces, es lo que envuelve lo que es este ligamento hepatoduodenal. Y ahí encontramos un hiato, que es un hiato, se llama hiato de Wislow o agujero epiploico, ¿no? Donde encontramos, o permite la comunicación del espacio infrahepático con la retrocavidad de los epiplones, ¿no? Esta zona es importante por esta comunicación conocida como el hiato de Wislow, que se encuentra en la cara superior, ¿no? Superior al duodeno, sobre todo su primera porción. En la parte inferior se relaciona con la cabeza del páncreas, ¿no? Se relaciona con la cabeza del páncreas y el epiplón mayor. El epiplón mayor, que es el aumento, que es medio de fijación de la curvatura mayor del estómago. La segunda porción o descendente, ¿no? Que es esta porción, es la porción que mide aproximadamente 8 centímetros de longitud. Se relaciona hacia anterior con el hígado, con el colon transverso, con el mesocolon transverso y las asas del intestino delgado. En este caso, yeyuno e ilio. En posterior se relacionará con el riñón derecho, el pedículo renal y la vena cava inferior. Hacia lateral se encontrará el hígado, lo que es el ángulo hepático o ángulo cólico derecho, y el colon ascendente. Hacia medial estará la cabeza del páncreas, ¿no? La cabeza del páncreas, y la terminación de los dos conductos, tanto el de Wilson, conducto principal o de Wilson a nivel de la papila mayor, y el conducto de Santorini a nivel de la papila menor, ¿no? Y el conducto de Wilson termina en la papila mayor, en un esfínter que se llama el esfínter de Oddi. La otra porción, que es la horizontal, ¿no? Esta porción horizontal o tercera porción mide aproximadamente 6 centímetros de longitud, sería esta porción. Se relaciona hacia anterior con las asas del intestino delgado y su mesenterio, ¿no? Y los vasos mesentéricos superiores, que estaría acá. Tanto la vena y la arteria mesentérica superior, que baja por debajo o pasa por debajo del cuello del páncreas, ¿no? En la parte posterior estaría el músculo psoas mayor, junto al origen de la arteria mesentérica inferior. Hacia superior se relacionará con la cabeza del páncreas, ustedes están viendo acá la cabeza del páncreas, y los vasos mesentéricos superiores, y hacia inferior las asas intestinales del yeyuno e ilio. La cuarta porción o porción ascendente, ¿no? La cuarta porción o porción ascendente, hacia anterior se encuentra la región pilórica, el mesocolon transverso y las asas intestinales. Hacia posterior se relaciona con el diafragma, sobre todo con su porción media,
donde está el ligamento suspensor y el músculo de Treis, ¿no? Porque acá se encuentra el ángulo de Treis, que es el que limita lo que es ya con el yeyuno, ¿no? Ahí también está en relación con el músculo psoas, el riñón izquierdo, la lámina de Treis y el arco vascular de Riolano, ¿no? En la práctica les hablaba del arco vascular de Riolano, que se forma por la unión de la cólica media con la cólica izquierda, con su rama ascendente, formando este arco a nivel del colon transverso, ¿no? Entonces, su relación posterior de la cuarta porción, podemos encontrar el arco vascular de Riolano, ¿no? Justo acá está, ¿ve? Cólica izquierda y cólica media. La práctica les había dicho. Muy bien. Entonces, también se relaciona hacia la izquierda, ¿no? Se relacionará lo que es con la unión duodeno-duodenal, donde encontramos las fositas duodenales que están delimitadas por la cuarta porción del duodeno y el arco vascular de Treis, ¿no? Que está formada por el cruce de la vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda. Se llama lo que es el arco vascular de Treis, ¿no? El arco vascular de Treis, ¿no? Ahí encontramos lo que es el cruce de la vena mesentérica inferior y la arteria cólica izquierda. Dentro de sus características internas que tiene lo que es el duodeno, ¿no? La primera porción y la parte inicial del duodeno presenta lo que es características lisas, ¿no? Y la segunda, tercera y cuarta porción ya tiene pliegues circulares, llamadas válvulas conniventes de Kerckring, que es la que encontramos predominantemente en todo el intestino delgado, tanto en el yeyuno como ilium, ¿no? Pero a nivel del duodeno, solo le encuentro lo que es en la segunda, tercera y cuarta porción. La primera porción no, es lisa, no es lisa. La segunda porción muestra, bueno, eso ya les mencioné, ¿no? La segunda porción mostraba lo que es la papila duodenal mayor, donde desemboca lo que es el conducto de Wilson, que se encuentra en posición posterior interna, y también encontramos lo que es la papila duodenal menor, en la parte anterointerna, donde desemboca lo que es el conducto pancreático de Santorini, ¿ya? De Santorini. La vascularización del duodeno, ¿no? Cuando hicimos irrigación en la parte práctica con muchos de ustedes, ¿no? Decíamos que hay una arteria que se llama la arteria pancreatoduodenales, ¿no? De acá parte todo, ¿no? La arteria pancreatoduodenales, que son dos. Las pancreatoduodenales superiores, que a su vez se dividen en anterior y posterior, por eso son dos, que serían estas de acá. Y las pancreatoduodenales inferiores, que también serían dos, ¿no? Que serían pues las que están por acá. Ahora, estas tanto las superiores como las inferiores se unen y forman una anastomosis. E irrigan el duodeno, irrigan también la cabeza del páncreas y parte del cuello del páncreas. Pero estas pancreatoduodenales tienen diferentes orígenes. Las pancreatoduodenales superiores nacen lo que es de la gastroduodenal. Y las pancreatoduodenales inferiores nacen de la mesentérica superior. ¿Ya? Pero sabemos que la gastroduodenal nace de la hepática común. Y la hepática común nace del tronco celíaco. Y el tronco celíaco nace de la aorta abdominal, ¿no? Por si acaso. Las venas son afluentes hacia el sistema porta. Acuérdese que el principal afluente o el principal canal de recojo de sangre venosa de la vía digestiva es la vena porta, ¿no? Donde desembocan todas las estructuras y sabemos que la vena porta se forma por la unión de la vena mesentérica superior, que es esta, y la vena esplénica, ¿no? Y se forma la vena porta, que es donde desembocan todos los afluentes del sistema digestivo, ¿no? Excepto a nivel del estómago, como la gástrica izquierda, que tiene ramas esofágicas inferiores, que desemboca directamente en la cava inferior. Los vasos linfáticos van a drenar lo que es al sistema lumbar o al sistema de Beckett, se llama, ¿no? La inervación está dado lo que es por nervios vagos. Acuérdense que el intestino tiene inervación autónoma, tanto del nervio vago, ¿no? Nervio vago y a través de nervios simpáticos del plexo celíaco y el mesentérico superior. Su función del intestino delgado, mediante la secreción de las glándulas de Brunner, ¿no? Que encontramos en el duodeno,
amortiguan lo que es la acidez del quimo gástrico, ¿no? Y mediante las glándulas del Lieberkühn secretan lo que es jugos intestinales. Y en la segunda porción del duodeno, ¿no? La segunda porción del duodeno cobra importancia la desembocadura de los conductos pancreáticos, pues drenan ahí el jugo pancreático, ¿no? Que el jugo pancreático junto a la bilis. Acuérdese que en la porúncula mayor, donde desemboca el de Wilson, ahí también llega lo que es la desembocadura de la bilis, porque el colédoco, que viene de la vía biliar, se une lo que es al conducto de Wilson y forman una ampolla que se llama la ampolla de Vater, y luego desembocan en la segunda porción del duodeno a través del esfínter de Oddi, ¿no? Por eso que la vía biliar se une con la vía pancreática a nivel de la ampolla de Vater. Es por eso que dice que en la segunda porción del duodeno desemboca la bilis y los jugos pancreáticos. Y los jugos pancreáticos, pues, son producidos por los acinos pancreáticos y son ricos en hormonas y son ricas en enzimas, sobre todo, ¿no? Para degradar los lípidos, las proteínas y algunos carbohidratos. Y también producen algunas hormonas, ¿no? Luego continuamos con el yeyuno e ilion. El yeyuno e ilion es una porción que es muy difícil de separar, ¿no? Por eso se estudia casi junto. Proviene del latín yeyuno, que significa vacío, lo que es el yeyuno, y del latín ilion, que significa enrollado, ¿no? Sus límites de estas estructuras, se extiende pues desde el ángulo de Treis, que lo separa del duodeno, ¿no? A nivel de la lumbar 2, se inicia con el yeyuno en los 2/5 proximales y finaliza a nivel de los 3/5 distales en la válvula iliocecal, ¿no? Que es la unión entre el ilion y el ciego. Y el ciego ya forma parte del colon, del intestino grueso. Esa válvula se llama la válvula iliocecal o de Bowen, ¿no? Es una válvula donde separa ya el intestino delgado del intestino grueso. Se encuentra esto a nivel de la fosa ilíaca derecha en la topografía abdominal de los 9 cuadrantes. Su tamaño puede llegar a medir de 5.5 a 6 metros de longitud, ¿no? Por 2 a 3 centímetros de diámetro. En la parte inicial, 3 centímetros, y en la parte final más delgada, 2 centímetros. Su disposición está cubierto en su parte anterior, lo que es por el epiplón mayor o aumento mayor, también le llaman, ¿no? Que es la grasa abdominal, no es la grasa abdominal, cubre lo que es al yeyuno ilion en su parte anterior. Está dispuesto lo que es en forma de asas, a cual nosotros llamamos asas intestinales, ¿no? De las cuales las asas yeyunales van a disponerse en forma horizontal y se encuentran más para el lado izquierdo, ¿no? Y lo que es las asas del ilio son más verticales y se ubican al lado derecho en relación al marco colónico. ¿Ya? Entonces, al lado izquierdo, el yeyuno es al lado derecho, el ilio. La estructura que sostiene al intestino delgado, lo que es en este caso al yeyuno ilion básicamente, se llama mesenterio. Entonces yo les hago la pregunta, ¿cuál es el medio de fijación más importante que tiene el intestino delgado? La respuesta es el mesenterio, ¿no? Que es una hoja eh, que se ve ahí, ¿no? Enrollada y que fija al intestino a la pared abdominal. La hoja derecha, el mesenterio, pasa por el ciego, ¿no? Y forma lo que es el mesociego. Luego pasa por el apéndice y forma lo que es el mesoapéndice, ¿no? Y en el borde libre se encuentra la arteria pendicular, que desciende desde la rama ilial, que es una rama de la mesentérica superior, para irrigar el apéndice. La hoja izquierda, ¿no? La hoja izquierda pasa por el mesocolon y forma lo que es la fosita supraduodenal, la duodenal superior y la inferior, ¿no? Que pasa delante del colon descendente y también del colon iliopélvico. Entonces acá tenemos las estructuras anatómicas como es la fosa duodenal superior, el receso paraduodenal, algunas fosas, la fosa duodenal inferior,
y lo que es la fosa duodenal superior. El mesenterio tiene aproximadamente una extensión, la raíz de la extensión del mesenterio es de unos 15 centímetros, tiene una orientación que va de arriba hacia abajo y va de izquierda a derecha. En el 2 a 3 centímetros al lado izquierdo de la flexura a nivel del E2, sigue por el borde derecho de la cuarta porción del duodeno, pasa el gancho del páncreas, que es donde se encuentran los vasos mesentéricos superiores, ¿no? Pasa lo que es por la aorta, la vena cava inferior, el músculo psoas, el uréter, y termina a nivel de la articulación sacroiliaca derecha, ¿no? La articulación sacroiliaca derecha, en la fosa ilíaca derecha, en el ángulo iliocecal. Entonces, toda la extensión iniciándose en el ángulo de Treis para terminar en la fosa ilíaca derecha. Ese es el mesenterio. Esta es la válvula iliocecal o válvula de Bowen, ¿no? Una válvula que se ubica al finalizar el intestino delgado, en este caso el ilion, y el inicio del intestino grueso, que es el ciego. Dentro de sus características externas del intestino delgado, en este caso del yeyuno e ilion, la superficie de este intestino es liso, ¿no? Es liso y brillante, por eso se dice que es lustrosa, ¿no? Es liso y brillante. Si ustedes alguna vez tengan la oportunidad de ver un intestino, ¿no? Es brillante y es muy liso, ¿no? Muy liso. Perdón, un ratito, por favor. Disculpe. Entonces, dentro de sus características externas, el yeyuno ilion tiene esa característica brillante o lustroso y es liso. No tiene una característica que presenta un divertículo ilial, o también llamado divertículo de Merkel, que muchas veces se hernia y forma lo que es la hernia de Merkel, que se ubica lo que es a 0.5 a 1 metro de la válvula de Bowen, o la válvula iliocecal, ¿no? También presenta lo que es un ducto oftalomesentérico vitelino, ¿no? Y también tiene unos 5 centímetros de largo, muestra lo que es una semejanza del ilion, ¿no? Con respecto al estómago, se parece, ¿no? En esa zona. Y también en ocasiones puede encontrarse lo que es un páncreas accesorio a este nivel. Muy bien. Entonces, esta es una imagen más o menos del yeyuno, ¿no? Sobre todo su irrigación de las asas, en este caso de la arteria mesentérica superior, la que emite sus ramas yeyuno-iliales o también llamadas ramas intestinales. El ilio, ¿no? Igual, también irrigado por la mesentérica superior. Y ahí está su mesenterio, que es el que mantiene fija en toda la estructura del intestino delgado. Dentro de sus características internas, se hallan lo que es los válvulas conniventes de Kerkring, ¿no? Que pliegues longitudinales. Como ya hemos En estas válvulas convenientes de Kerkring, ¿no? Que son unos pliegues mucosos. Su función es secretar jugo intestinal para mezclar lo que es el quimo y convertirse en quilo. Unos nódulos linfáticos que se llaman las Peyer, que tienen función inmunológica. Entonces les pregunto, encuentro placas de Peyer en el ilio. Ya la respuesta es el ilio. Todo el intestino delgado en el ilio yo encuentro. ¿Y qué son? Son nódulos linfáticos y tienen función, se dice que función inmunológica. La vascularización del intestino delgado, yeyuno ilion, procede de la arteria mesentérica superior, ¿no? La arteria mesentérica de la cara anterior de la aorta, ¿no? Son estas que se llaman las ramas yeyuno-iliales o también llamadas arterias intestinales, en un número más o menos de 15 a 20, que forman unos arcos anastomósicos que se llaman arterias rectas, ¿no? Arterias rectas y luego forman lo que es un plexo submucoso, ¿no? Eso yo les mencioné también en la práctica a muchos de ustedes. La parte venosa es la misma, toma el mismo nombre, son venas intestinales, procedentes de las venas rectas, de sus vasos anastomósicos, y desembocan en la vena mesentérica
superior, ¿no? Es el mismo nombre que de las arterias, para finalmente formar la vena porta junto a la vena esplénica. Los linfáticos van hacia los vasos quilíferos centrales, ¿no? A los linfonodos mesentéricos, a los celíacos, a los troncos intestinales y a la cisterna de Beckett, que es la cisterna de Beckett, viene a ser el inicio del ducto torácico con ducto torácico, ¿no? Que drena la linfa en esta parte del abdomen. La inervación tiene fibras sensitivas, ¿no? Que captan el dolor. Y tiene pues esta inervación simpática y parasimpática, ¿no? Tiene inervación parasimpática a través de los nervios vagos. Acuérdense que los nervios vagos inervan lo que es el intestino, delgado y grueso, ¿no? Lo que le da la capacidad de aumento de secreción intestinal y aumento del peristaltismo. Muy bien, las fibras parasimpáticas, como vimos ahí, son dependientes de los nervios vagos, y las fibras simpáticas provienen lo que es de los nervios explánicos, el plexo celíaco y el plexo mesentérico. Su función del sistema simpático es disminuir el peristaltismo, disminuir las secreciones y cerrar la válvula ileocecal, ¿no? Y todo lo contrario, como dice acá en negrito, hace lo que es el parasimpático, aumenta el peristaltismo, aumenta la secreción intestinal y apertura la válvula ileocecal de Bowen para el vaciamiento del intestino delgado hacia el hueso. ¿No? Esta es la inervación, ustedes lo pueden revisar. Su función del intestino delgado es terminar la digestión. Acuérdense que si les hacen la pregunta ¿dónde se inicia la digestión? La respuesta es en la boca, ¿no? Por el inicio de la actividad enzimática de la tialina, una enzima que ubicamos en la saliva y digiere los carbohidratos. Inicia la digestión de los carbohidratos, por eso se dice que la digestión se inicia en la boca y termina en el intestino delgado, ¿no? Por eso dice su función es terminar lo que es la digestión y formar un conglomerado de alimento que es reabsorbible que se llama quilo, ¿no? Acuérdese que es diferente el quimo que el kilo. El quimo se forma en el estómago y el kilo se forma en el intestino delgado, ¿no? Acuérdese que el intestino delgado es donde se realiza la mayor absorción de nutrientes, ¿no? Hacia la circulación general, lo que es hacia la linfa, al conducto torácico y al sistema porta. Una enfermedad a nivel del intestino delgado produce una mala absorción, ¿no? Incluso algunos niños nacen con este problema. Se le llama el SPRUE, ¿no? O enfermedad celíaca. Muy bien, entonces ahí hemos hablado de la anatomía del intestino delgado y vamos a hablar ahora de la anatomía del intestino grueso. Dentro de las generalidades que tiene el intestino grueso, ¿no? También se le llama colon y es la continuación del intestino delgado. Su inicio es a nivel de la válvula ileocecal de Bowen y termina en el ano, ¿no? Su función es absorber líquidos, sales de los residuos sólidos, ¿no? Y expulsarlos el material de desecho. ¿Cuánto mide un intestino grueso? Mide aproximadamente 1.5 metros, ¿no? Ya no es liso, pues el intestino grueso tiene lo que es unas rugosidades, ¿no? Unas gibosidades que se llaman austras, ¿no? Que las separan entre sí. Entonces les preguntan dónde o qué parte del sistema digestivo presenta austras. La respuesta es el intestino grueso. El intestino grueso, colon, se llama colon, presenta porciones. Lo que es el ciego junto al apéndice, ¿no? El ciego junto al apéndice, el colon ascendente, el colon transverso, el colon descendente y el colon sigmoides. Hasta ahí se llama colon. De ahí viene lo que es ya la porción del recto y el ano, ¿no? Entonces, esas son las porciones, ¿no? Las porciones que presenta lo que es el intestino grueso. Dentro de su ubicación topográfica, vamos a decir que el ciego y el apéndice se encuentran en la fosa ilíaca derecha, ¿no? En la fosa ilíaca derecha, por eso que el dolor apendicular, una de las enfermedades más comunes del sistema digestivo es la apendicitis, y el dolor se refleja en este cuadrante, que es la fosa ilíaca derecha. El colon ascendente se encuentra parte en la fosa ilíaca derecha y el flanco derecho,
El colon descendente se ubica tanto en el flanco izquierdo como en la fosa ilíaca izquierda. El colon sigmoides se ubica lo que es en el hipogastrio. El colon transverso se ubica sobre todo en el mesogastrio. Y el recto se ubica en el hipogastrio. Dentro de su configuración externa, el intestino grueso presenta unas estructuras que son medios de fijación, como las tenias, que rodean el intestino grueso. Son como unas cintillas longitudinales y son de tipo muscular. Puede llegar a medir unos 8 o 15 milímetros de ancho y existen 3 tenias, ¿no? Que se originan sobre la pared del ciego y desde ahí se dirigen o divergen por todo el colon hasta desaparecer lo que es a nivel del recto, ¿no? Así tenemos lo que es una tenia a nivel anterior y que es la más ancha y es la tenia libre, ¿no? O las otras 2 tenias van a ser posteriores, una que es posterolateral y es la tenia aumental, y otra que es posteromedial, que es la tenia mesocólica. Entonces la tenia anterior, la tenia libre, es la más ancha, y las posteriores, la tenia aumental, que es posterolateral, y la tenia mesocólica, que es posteromedial. Tiene lo que es unas globosidades, unas interposiciones, unas abolladuras, si quieren decirlo, ¿no? Que se interponen entre las tenias y eso se le llama austras o austros, ¿no? Que está sobre todo más marcado a nivel del ciego y del colon sigmoides, pero son más numerosas a nivel del colon transverso. Los apéndices o también llamados epiploicos, que son pequeñas masas grasosas, ¿no? Que están pediculadas y que están desarrolladas bajo el peritoneo. Entonces ahí tenemos, estas son las austras, ¿no? Estas abolladuras que ustedes ven ahí son las austras, más notorias en el ciego y el colon sigmoides, más abundantes en el colon transverso. Y estas son las tenias. La tenia anterior es la tenia libre y las tenias posteriores son la tenia mesocólica y la tenia omental. Dentro de sus relaciones mesentéricas, presenta lo que es los mesos, ¿no? Que son estructuras así como el mesenterio, que era el medio de fijación del intestino delgado. Acá tiene los mesos, pero conforme fija cierta parte del intestino grueso, toma su nombre. Y también son los medios de fijación del intestino grueso, ¿no? Así tenemos al mesoapéndice, porque es fija el apéndice, al mesocolon transverso, al mesocolon sigmoideo y el mesenterio, que también cumple esa función de proteger también al intestino grueso. Y los omentos o epiplón, ¿no? Que nace de la curvatura mayor del estómago, que protege de la parte anterior a los intestinos. Entonces, ahí tenemos el mesenterio, el mesocolon sigmoideo, a nivel del sigmoides, el epiplón, que en este caso está llevado hacia arriba, el mesocolon transverso, etcétera. Ahí tenemos el omento, ¿no? O epiplón mayor, que nace en la curvatura mayor del estómago y protege en la cara anterior a los intestinos. Dentro de su constitución interna, el intestino grueso va a presentar 3 túnicas, ¿no? 3 túnicas, lo que es una mucosa, una musculosa, una muscular y una serosa. La mucosa va a ser una mucosa espesa, ¿no? Va a presentar lo que es unos pliegues longitudinales, como ven ahí, ¿no? Presenta unos pliegues longitudinales y otros pliegues transversos. Y ahí se van a encontrar unas células que secretan moco, que son las células caliciformes, ¿no? De ahí viene que cuando una persona tiene diarrea, ¿no? Y secreta moco en las heces, hace referencia a una infección bacteriana de intestino grueso. La mucosa, no, perdón, la musculosa o la muscular, que está formada lo que es por una parte de músculo, en este caso, formada lo que es por una capa gruesa de las 3 tenias, que es músculo, ¿no? Y una capa interna donde se forman los pliegues semilunares, ¿no? O sea, en donde
y esto lo que ayuda es el desplazamiento del contenido a lo largo del tubo digestivo. Su función es generar el peristaltismo. Y la serosa, que es la capa más externa, está formada básicamente por tejido conjuntivo y peritoneo. No acuérdense que el intestino grueso es pseudo retroperitoneal. Hay zonas que son peritoneales y zonas que son retroperitoneales. Por ejemplo, el colon ascendente, el colon descendente son retroperitoneales. El colon transverso, al cambio, es peritoneal. La vascularización de lo que es del colon, en la parte práctica les hice ahí un resumen bastante detallado, cómo es que se irrigaba lo que es el intestino grueso, ¿no? Para nosotros entender la irrigación del colon, del intestino grueso, hay que ver esta imagen. La irrigación del intestino grueso se da por dos arterias, básicamente. Esta arteria que está acá, que es la arteria mesentérica superior, y esta arteria que está acá, que es la arteria mesentérica inferior, ¿no? Todo este resumen que está, toda esta teoría que está acá, les voy a resumir acá. Entonces, la arteria mesentérica superior, que es esta, que es una rama de la aorta abdominal de su cara anterior, da esta rama que ustedes ven acá, que se llama la cólica media. Da esta rama que se llama la cólica derecha. Y da esta rama que se llama que es la iliocólica. La cólica media va a ir a irrigar sobre todo el colon transverso, la mitad del colon transverso. La cólica derecha da lo que es sus vasos, sus arterias marginales, forma sus vasos rectos, forma su anastomosis e irriga el colon ascendente. La rama iliocólica se divide en dos, que es la rama cólica y la rama cólica y la rama ilial, ¿no? La rama cólica y la rama ilial, que igual da da lo que es sus arterias, marginales, da sus vasos rectos e irriga lo que es al colon ascendente, al ciego y al apéndice, ¿no? Al apéndice lo hace a través de esta arteria, que es la arteria pendicular. La arteria pendicular es rama de la arteria ilial y la arteria ilial es rama de la arteria iliocólica y la arteria iliocólica es rama de la mesentérica superior. Entonces, en conclusión, la arteria mesentérica superior irriga al apéndice, al ciego, al colon ascendente y la mitad del colon transverso. Aparte que dijimos que acá están cortadas sus ramas yeyuno-intestinales, ¿no? Pero eso sería intestino delgado. Por otro lado, tenemos a la mesentérica inferior, que es rama de la aorta abdominal. Tiene esta rama de acá que se llama la arteria iliocólica izquierda y que tiene dos ramas, una rama ascendente y una rama descendente. La rama ascendente se dirige hacia la otra mitad del colon transverso y del colon descendente, ¿no? Por eso que este arco arterial que ustedes ven acá se llama el arco de Riolano, que se forma por la unión de la cólica izquierda con la cólica media, pero con su rama ascendente en realidad de la cólica izquierda. Y la otra rama descendente obviamente va al colon descendente. Y la otra rama que tiene la mesentérica inferior son las vasos sigmoideos, que son estos, ¿no? Que van hacia el colon sigmoides. Entonces, de esta forma, perdón, se me fue mi internet.
Muy bien. Entonces, les quería explicar esta imagen, que es la parte venosa. Sí ven mis diapositivas, ¿verdad? Sí, doctor. Sí, doctor. Muy bien. Entonces, les quería hacer un resumen de esta parte, que es el retorno, lo que es la parte venosa. La parte venosa se resume, creo que hay una imagen mejor, a ver. Acá. La parte venosa se resume en esta vena, que es la vena aorta, perdón, vena aorta, vena porta, ¿no? Acuérdense que nosotros, todo lo que ingerimos, todos nuestros nutrientes, así como nuestras sustancias de desecho, son absorbidas hacia el sistema venoso y el sistema linfático. Al sistema linfático obviamente va solo nutrientes, pero lo que es al sistema venoso va nutrientes y sustancias de desecho. Pero van pues obviamente nutrientes, por ejemplo, aminoácidos, ¿no? Para sintetizar proteínas. Van monosacáridos para producir colágeno, perdón, glucógeno y todo eso, ¿no? La cual necesitan una fábrica todavía. Y todas esas sustancias son absorbidas a través de estas venas en el intestino delgado, a través del ayuno intestinales y también a nivel de el intestino grueso sería básicamente desecho en la mayor parte, ¿no? Aparte que absorbe agua, pero sería mayormente desecho. Entonces, todas esas sustancias tóxicas que podrían ser absorbidas hacia lo que es las venas, ¿no? Sobre todo a la mesentérica superior y a la mesentérica inferior, que son las que recogen la parte venosa del intestino grueso, van hacia el sistema porta, ¿no? Y el sistema porta o vena porta se forma por la unión de la mesentérica superior y la vena esplénica, ¿no? La vena esplénica que está llegando de recibir la sangre del páncreas y del vaso. Y a la vena esplénica desemboca esta vena que es la mesentérica inferior. No se confundan, si les hacen la pregunta, ¿quién forma la vena porta? La vena porta la forma la mesentérica superior y la esplénica. No lo forma la mesentérica inferior, a veces se confunden. La mesentérica inferior desemboca en la esplénica, ¿no? Entonces todos estos vasos llegan hacia la vena porta y la vena porta ingresa al hígado con sus dos venas, ¿no? Vena hepática derecha y vena hepática izquierda. Y es el hígado la fábrica, en este caso, de sintetizar proteínas, sintetizar glucógeno y todo eso, ¿no? Y de eliminar sustancias de desecho. Entonces limpia, como se dice, la sangre y sintetiza nutrientes. Y una vez que hace esto, ya la sangre rica en nutrientes nuevamente pasa lo que es a desembocar en la vena cava inferior y recién va al corazón para ser distribuida en todo el organismo. Entonces así funciona. Por eso que un paciente cirrótico no puede vivir, porque todas las sustancias de desecho se acumularían en el organismo y te producirían una encefalopatía hepática, como se llama, ¿no? Que es por la cual muere un cirrótico. Entonces el hígado es un órgano imprescindible y su principal afluente es la vena porta. Algunos plexos que nosotros encontramos en el intestino grueso, en el colon derecho encontramos lo que es el ganglio mesentérico superior, en el colon izquierdo lo que es el ganglio mesentérico inferior. Entonces tenemos los plexos nerviosos. También encontramos nódulos linfáticos, igual en el colon derecho nódulos mesentéricos superiores y en el izquierdo nódulos mesentéricos inferiores. Vamos a ver algunas características importantes que tienen cada una de estas porciones. Vamos primero con el ciego y el apéndice. El ciego es la porción que se continúa del ilion, se separa de este a través de la válvula de Bowen. Puede alcanzar un diámetro de 10 centímetros de longitud y contiene dos orificios. Uno para comunicarse con el ilion, que es la válvula iliocecalo de Bowen, y otra para comunicarse lo que es con el apéndice, a través del orificio del apéndice, ¿no? El apéndice también se le llama apéndice vermiforme. El apéndice vermiforme es una estructura tubular que está formada por tejido linfoide, básicamente. Puede llegar a medir hasta 9 centímetros de longitud. No se conoce una función conocida. Se dice que es inmunológica por la presencia, por lo que ha encontrado lo que es tejido linfoide, pero más da problemas de lo que ayuda, ¿no? Sabemos que una de las enfermedades más comunes que se producen es la apendicitis, y con la cual es una de las intervenciones quirúrgicas de emergencia más frecuentes que tenemos. El apéndice se relaciona hacia anterior
el ciego se relaciona hacia anterior con el surco paracólico, con los músculos anchos del abdomen y con el músculo recto mayor del abdomen. Hacia posterior se relaciona con el tejido subperitoneal, con el músculo ilíaco, con la cresta ilíaca y con la cara glútea. Medialmente está el ilion, lateralmente el músculo oblicuo externo del abdomen y el músculo mayor del abdomen. Por abajo se relaciona con el músculo ilíaco, con el hueso ilíaco, con los glúteos y con la cabeza del fémur. Y por arriba se continúa con el colon ascendente. Bueno, las arterias, no hay mucho que decir, ya les mencioné. La arteria que iría al colon y al apéndice sería la rama iliocólica, ¿no? La rama pendicular iría específicamente al apéndice, que es rama de la arteria ilial, y la rama cólica iría básicamente al colon. Las venas es igual. Los linfáticos van hacia los nódulos presecales y a los nódulos apendiculares. Luego seguimos con el colon ascendente. El colon ascendente presenta lo que es una longitud de 12 a 15 centímetros de longitud, ¿no? Inicia lo que es a nivel del ciego y termina a nivel del ángulo cólico derecho, también llamado ángulo hepático del colon, y presenta las tres tenias, ¿no? La anterior, que es la libre, y dos posteriores. El colon ascendente se relaciona hacia posterior con el músculo cuadrado lumbar y el músculo dorsal ancho. Hacia anterior se relaciona lo que es con el ilion, con el epiplón mayor y con la pared abdominal del flanco derecho, ¿no? Acuérdense que encontramos en el flanco derecho. En la parte lateral estará lo que es el surco paracólico derecho, el músculo transverso del abdomen, el oblicuo interno y externo del abdomen, y hacia medial el psoas mayor. Es un órgano retroperitoneal, por si acaso el colon ascendente, ¿no? Como vemos ahí. Hacia arriba estará el hígado, porque el hígado, acuérdense que forma el ángulo hepático del colon, ahí estará el hígado, el píloro y la parte ascendente del duodeno. Y por debajo, pues obviamente está el ciego y el apéndice. Su irrigación está dado lo que es por la arteria, sobre todo la arteria cólica derecha, y también la iliocólica, que les decía que también parte de la arteria cólica va hacia el colon ascendente. Y sobre todo la cólica derecha, que es la que da mayor irrigación hacia el colon ascendente. El colon transverso, que se inicia en la flexura cólica derecha o ángulo hepático del colon y termina en la flexura cólica izquierda o ángulo esplénico del colon, ¿no? Presenta lo que es la mayor cantidad de austras. Acuérdense que el ciego y el sigmoides es donde más se notaban, pero el colon transverso es donde más cantidad tenemos, ¿no? Más cantidad tenemos. Está ricamente vascularizada por un arco arterial que se le conoce el arco arterial de Riolano, ¿no? Que es producto de la unión de la arteria cólica media y de la arteria cólica izquierda. El colon transverso se relaciona hacia anterior con el peritoneo parietal, con el epiplón mayor y músculo recto del abdomen, hacia posterior con el yeyuno e ilion y también con el mesenterio del intestino delgado, por arriba con el mesocolon transverso, con el estómago y el hígado, y por debajo con las asas intestinales delgadas. La irrigación les dije, ¿no? Este es el arco vascular de Riolano, formado por la cólica media y la rama ascendente de la cólica izquierda. La irrigación venosa es la misma y va hacia la mesentérica superior para desembocar en la vena porta. Los nervios están formados por el plexo mesentérico superior e inferior. Los linfáticos van hacia los nódulos mesentéricos superiores e inferiores. El colon descendente se ubica lo que es sobre todo en el flanco izquierdo y la fosa ilíaca izquierda. Ahí lo encontramos. Se inicia en la flexura esplénica y termina en el ciego, ¿no? Tiene gran cantidad de apéndices epiploicos a este nivel. Se relaciona hacia posterior con el músculo cuadrado lumbar y el músculo dorsal ancho, hacia anterior con el surco paracólico izquierdo y yeyuno, medialmente el yeyuno y el uréter izquierdo, lateralmente los músculos del abdomen como es el interno y externo, los oblicuos,
Por arriba la flexura cólica izquierda, o también llamada flexura esplénica del colon, y por abajo el colon sigmoides. Su irrigación, acuérdense que el colon, la mitad del colon transverso, el colon descendente y el sigmoides, está irrigado por la mesentérica inferior, ¿no? Por eso dice ahí, con sus dos ramas, que ya les dije también el resumen en la imagen. Las venas van a ser las mismas, ¿no? La vena cólica izquierda, igual, la vena sigmoidea. Los linfáticos van hacia los nódulos mesentéricos inferiores. El colon sigmoides, también llamado sigma, ¿no? Es una zona interpuesta entre el colon descendente y el recto, ¿no? Tiene la forma de un zigzag, ¿no? Y presenta solo dos teñas, ¿no? Acá solo llegan dos teñas. Acuérdense que las teñas inician en el ciego y terminan en el recto, pero a nivel del ciego solo tenemos dos teñas. El colon sigmoides se relaciona hacia posterior con el mesocolon sigmoides, con los vasos ilíacos, los vasos testiculares en caso del varón o ováricos en caso de la mujer. Está ahí el uréter izquierdo, ¿no? Está el músculo psoas. Hacia anterior estará el aumento mayor o epiplón, la fosa abdominal de la fosa ilíaca izquierda, el mesocolon. Hacia superior estará el mesocolon sigmoides, intestino delgado, y hacia inferior los vasos ilíacos y el uréter izquierdo. La irrigación del colon sigmoides depende de la arteria sigmoidea, que es rama de la arteria mesentérica inferior, igual los vasos venosos. Los linfonodos van hacia los nódulos mesentéricos inferiores. El recto, que es la parte terminal del aparato digestivo, ¿no? Se encuentra o es la continuación del colon sigmoides. Viene a ser el segmento más estrecho que tiene lo que es el intestino grueso. Acá no hay apéndice, ¿no? Y sí lo que cuenta es con una gran masa muscular longitudinal que se forma por la unión de las teñas. Se relaciona hacia anterior con la próstata, en el caso de los hombres, y con el útero, en el caso de las mujeres, pero también se encuentra en relación a la vejiga. En la mujer forma lo que es un fondo de saco rectuterino, que se llama el fondo de saco de Douglas, y en el varón se llama fondo de saco recto vesical. Hacia posterior se encuentra en relación con las vértebras sacras y los músculos glúteos, por abajo el músculo elevador del ano y el esfínter anal, y por arriba el colon sigmoides. La irrigación del recto está dado por la arteria mesentérica inferior, a través de la arteria rectal superior, y también por las arterias sigmoideas y la arteria cólica izquierda con su rama descendente. Pero también la arteria ilíaca interna ya da ramas acá, como es la arteria rectal media y la arteria rectal inferior. Entonces tenemos la arteria rectal superior, rama de la mesentérica inferior, la arteria rectal media y la arteria rectal inferior y media, que son ramas de la ilíaca interna. Las venas igual. Los nódulos van hacia los nódulos rectales medios, a los nódulos rectales superiores y a los nódulos rectales inferiores. Muy bien. Entonces ahí hemos hecho lo que es la segunda parte del sistema digestivo y con eso ya hemos concluido nuestras actividades teóricas. ¿Alguna pregunta? Doctor, una preguntita. Bueno, me faltó apuntar esto, el arco de Riolano, ¿por qué está compuesta, doctor? Disculpe, me Está faltó anotar. formada por la arteria cólica media y por la Media. arteria cólica izquierda. Mm, ya. Ya, eso sería todo, doctor, eso me faltó anotar. Muy bien. Gracias. Ya en un momento les alcanzo la grabación y si no les alcanzo, los delegados me hacen recordar para que lo vuelvan a escuchar porque es una parte tediosa, ya sé, esta parte digestiva.
Muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta, vamos a dar por concluida nuestra reunión de hoy día. Y también damos por concluidas nuestras actividades teóricas, ¿no? Solo quedaría ya nuestras evaluaciones prácticas y nuestra evaluación del curso Estructura y Función 2, que ya hay fecha programada y ustedes ya lo saben. Muy bien, chicos, entonces los dejo, que si tengan una bonita noche, sigan estudiando y nos vemos ya más adelante. ¿Una pregunta, Mercy? Doctor, buenas noches. Una pregunta. Hígado y páncreas ya no se tocaría. No, ya no lo voy a tocar. Ya lo hicimos en esto, en anatomía 1, en realidad páncreas, glándulas suprarrenales, todo esto, por eso yo consideré no tocarlo acá. Pero igual ahí están las diapositivas si la quieren revisar, pero ya no vamos a, esa parte no les va a entrar en su examen por si acaso. Solo hasta acá. Gracias. Muy bien, nos vemos chicos. Hasta otra oportunidad en parte teórica. Cuídense. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Nos No, vemos. doctor.